Valentín, Sí. ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para ambos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos, por supuesto, por estar presente y con esta posibilidad de charlar con nosotros un poquito. Decíamos, estás en quinto año de la licenciatura de Economía de la UNR y sos integrante además del grupo de estudios Surplus. Imaginamos, quinto año de Economía. De economía sabrás bastante cosas que nosotros incluso no tenemos ni idea y que a veces la propia población no tiene ni idea porque no tenemos por qué saber de economía y sin embargo vemos que en muchos canales de televisión, muchos políticos también, nos hablan con muchos términos de economía que son muy difíciles de entender, terminologías que no son adaptadas al vecino, a la vecina, ¿no? A la economía aparte diaria, de bolsillo, del día a día. Bueno, imaginamos que nos vas a venir a clarificar un poquito todo esto. Sí, un poco creo que la idea del decreto es eso, digamos. Tenemos que recordar que hay más o menos 360 y pico de artículos del decreto, entre derogación de leyes, que son la mayoría, y promoción de otras. Uh-huh. Digamos, un poco es instaurar el caos para la falta de entendimiento de la población en general. ¿Por qué? Porque es muy difícil, es difícil incluso para gente que, se pone a leer las 83 páginas que tiene el decreto, imagínate para alguien que no dispone del tiempo ni siquiera como para hacerlo. Yo creo que un poco es parte de la idea. Claro. Y en general, sí. No, te iba a decir, para propios y para ajenos, digo, para los propios votantes, porque es una cuestión de desentendimiento, para los propios que lo votaron, que dice, bueno, esto no entiendo nada de lo que dice, pero supongo que está todo bien y lo apruebo, como para el que está en contra, que dice, no entiendo nada, pero en realidad, quizás el que está en contra, yo creo que el que está en contra generalmente tiene un poco más de memoria, sabe lo que ya pasó y ya sabía que se iba a venir un poco esto, entonces dice, bueno, no hay que entender demasiado para darse cuenta de lo que se viene. No sé si vos lo ves un poco así. Y yo veía la foto, digamos, la grabación del video, que es verdad que es una grabación, y un poco se me venía a la cabeza la grabación de Menem en el 91 con la ley de reforma del Estado. Claro. No sé si se acuerdan. Sí. La foto es muy parecida, digamos, los ministros parados atrás, Sí. y él hablando. Uh-huh. En ese sentido es muy parecido. Ahora, yo creo que es muchísimo más agresiva esta reforma del Estado que lo que fue, por ejemplo, la reforma del Estado del menemismo. Muchísimo más. Claro. En todos los ámbitos. Digamos, es una guerra a cielo abierto contra casi toda la parte de la sociedad argentina. Sí, lo planteábamos justamente en el comienzo del programa de hoy con el compañero Enzo aquí, charlábamos un poco de eso y decíamos que, realmente ha pisado el acelerador y ha pasado por encima incluso al innombrable de los 90 en cuanto a lo que tiene que ver con esta reforma y con este decreto, que muchos, yo planteaba en el comienzo de hoy también, muchos de dirigentes políticos incluso, o analistas, economistas también, hacían un análisis que me parece que está interesante y tiene que ver más allá del contenido de este DNU, con la idea de que todos estos artículos dentro del DNU justamente se planteen desde un DNU y no desde la posibilidad de pasar por el Congreso, porque dentro de 4 años, o quizás menos, si es que el gobierno no durara lo que tiene que durar, vendría cualquier otra persona y también por DNU puede volver a modificar todo. Es decir, no es algo que permita, digamos, realmente pensar en una reconstrucción, si ellos quieren llamarlo de esa manera, de la Argentina con una base sólida. No todo lo que no pasa por el Congreso es muy endeble. Yo creo que hay dos discusiones respecto al decreto. Una de forma y otra de fondo, digamos. En cuanto a la forma, no es una cuestión de forma estética, sino es una cuestión de forma legal, digamos. Esto es un claro ataque al Congreso y a sus facultades, que son las facultades de legislar, y una clara intermisión del Poder Ejecutivo en esa facultad que tiene delegada el Congreso, digamos. Milei tiene toda la legalidad y legitimidad de gobernar, porque fue elegido en el balotaje. Ahora bien, sacó 30% de las elecciones generales y esa es su porción de representatividad en el Congreso de la Nación, en los senadores y en los diputados. Claro. Hay facultades que no se puede arrogar. Por ejemplo, si alguno tiene la posibilidad, pasa que hoy hay tanto revoleo de información para todos lados que un poco todo queda como en la nebulosa de, a ver qué se dice. Y en una nota del diario La Nación, que digamos la línea editorial, no sé si es tan opositora a este gobierno, había constitucionalistas como por ejemplo Sapsay, que es uno de los más importantes, diciendo, esto es totalmente inconstitucional. Claro. Es imposible que esto pase una barrera, digamos, de constitucionalidad. Y además, en cuanto a la legitimidad, sienta un precedente horrible.
digamos, porque si todo se puede hacer por decreto, ¿para qué tenemos Congreso? Claro. ¿Para qué votamos representante legislativo? Claro. Ahora me gustaría preguntarte, ya que mencionabas recién, y esto sí me parece importante, el tema de estas personas, bueno, que dice es totalmente inconstitucional esto, no hay posibilidades de que avance y demás. Esto salió publicado en el boletín oficial a partir, creo que de la madrugada de anoche, o sea, de las 12 de la noche. Ya el día de hoy, esto... ¿entra en vigencia? ¿No entra en vigencia? Te pregunto por lo siguiente, porque he visto varias personas que son algunos funcionarios del propio gobierno de Javier Milei, otros que son adeptos o bueno, militantes, no sé, pienso por ejemplo en Ramiro Marra, que fue candidato a jefe de porteño, que hoy estaba saliendo a decir, bueno, se terminó por ejemplo la BTV, por mencionar un ejemplo, ¿no? El tema de lo que tiene que ver con el control de la verificación técnica vehicular, y mucha gente le preguntaba, ¿pero esto cuándo entra en vigencia, este decreto que lanzaron? ¿Ya entra en vigencia? Y él decía, desde las 12 de la noche está en vigencia, no te pueden exigir más nada, todo entra en vigencia desde las 12 de la noche, hay partes que sí, partes que no, esto tiene que ir al Congreso y puede ser rechazado, ¿cómo viene la mano? Esto entraría más en un plano legal, pero sí puedo responderte. Esto no está en vigencia hoy. Pero no porque no sea el paso de los decretos, digamos. En general, los decretos entran en vigencia a partir de digamos, de que se anuncia en el boletín oficial. Sin embargo, este decreto en particular no, porque digamos, lo que se supone es que se olvidaron de decir que entra en vigencia. Entonces, como se olvidaron de ponerlo en el propio decreto, va a entrar en vigencia a partir de los 8 días, que es lo que marca el Código Civil. Ahí va, eso lo escuché también. Eso fue un problema del Poder Ejecutivo que se olvidó de ponerlo en el decreto. Bueno, eso habla también un poco, ¿no? de la improvisación que están teniendo a nivel general, digo, a nivel gobierno, la improvisación. Decíamos también hoy con el compañero Enzo hace un ratito, no está creada la bicameral todavía. No, bueno, ese es otro problema. Digamos, el decreto tiene los siguientes pasos, digamos. Tiene que entrar en la comisión bicameral, tiene 10 días de jefe de gabinete, en este caso Nicolás Pose, para mandarlo a la comisión bicameral. El problema es que la comisión bicameral no fue conformada todavía porque no estamos en tiempo de sesiones ordinarias del Congreso, digamos. Claro. Y Milei, antes de sacar el decreto, no llamó a sesiones extraordinarias, que es lo que debería haber hecho en la cuestión de paso legal. Digamos, desde lo legal, me parece que hay gente que sabe muchísimo más que yo, digamos, abogados, constitucionalistas propios. Desde lo legal, creo que con una clase de ciudadanía y ética del secundario, uno se da cuenta que esto tiene bastantes problemas. Uno de ellos es que la comisión bicameral no está conformada y no se llamó a sesiones extraordinarias antes de pasar las leyes. Digamos, una vez que pase la comisión bicameral, que la comisión bicameral va a tomar dictamen por la negativa o por la positiva, después debería pasar a las dos cámaras, que deben estar llamadas a sesiones extraordinarias, porque nuevamente no estamos en periodo de sesiones ordinarias. Sí. Y además, si ambas las rechazan, bueno, eso el decreto queda rechazado por la completa, digamos, porque vale la pena recordar que los decretos no pueden ser modificados, no es una ley que se vota por la minoría, entonces, bueno, podemos sacar parte en la que no estamos de acuerdo del Congreso, sino que se vota por el todo o por la nada. O sea, tenés que rechazar todo o aprobar todo. Si alguna de las dos cámaras lo aprueba, bueno, queda aprobado, y si las dos lo rechazan, queda rechazado el decreto. Claro, bueno. Por eso el peligro es eso, que una de las cámaras, si lo aprueba, es válido el decreto. No necesita la de las dos. Sí, o sea, el decreto tiene que pasar dos fases, digamos. Por eso lo que yo te decía, la discusión se divide en dos partes. Es una cuestión de legalidad, es una cuestión de fondo, digamos. La de fondo se va a encargar el Congreso, o sea, vamos a ver si los representantes legislativos piensan que su electorado está de acuerdo con esto o no, y la aprobarán o no. Claro. Y la legal es que después tiene que pasar la cuestión legal, digamos. O sea, tiene que pasar los amparos. De hecho, yo creo que hoy ya se presentaron tres amparos distintos contra el decreto. Claro. Entonces eso va a terminar en la Corte Suprema, de alguna manera. Y eso va a ser legal o no. Claro. Las posibilidades de que sea legal, vamos a ser sinceros, dependen mucho más del muñequeo político que de lo puramente legal, digamos. O sea, de cuánto la Corte Suprema está engranada con el Poder Ejecutivo hoy o cuánto no. Claro, buen punto ese que mencionás. Eso habrá que ver. Ahora también me gustaría preguntarte, ya que estamos, para ir analizando todos los escenarios. En el caso de que, por ejemplo, no se cree la bicameral en estos 8 días de tiempo que hay para presentar el decreto como corresponde, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Se da marcha atrás? ¿Se cae el decreto? ¿Cuál es ¿Cómo queda eso? Sí. La bicameral toma dictamen por la mayoría. Sí. O
O sea, la bicameral no puede tomar partido por parte de las cuestiones de fondo, solamente puede pedirse respecto a si el decreto está en forma, plazo, Sí. y si es legal. Y digamos. tiene que bajarlo las Si cámaras. Claro, si la bicameral no se expide, ni siquiera es formada, creo que no sé si eso es posible, me parece que no lo sé, esto ya no entra en un terreno que desconozco. Ujú. Y, si la bicameral no se expide o no se forma directamente, eso pasa directamente a las cámaras. Digamos. Claro, Tiene que ir atractivo a las cámaras. ahí va. Perfecto, bueno, buena información también para saber. Ahora, es evidente que si él hubiera tenido posibilidad, como tienen los gobiernos que ganan las elecciones y son presidentes, tienen siempre mayoría en el Congreso. Él no hubiera hecho esto, lo manda directamente al Congreso. A mí me gustaría compartir la imagen número 3 que le pasé a los chicos, un segundo, ya que... Dale, sí, perfecto. Me parece Perfecto. importante. A Dale, ver. dale. Si es posible, que muestra un poco los diferentes escenarios legislativos que afrontaban los presidentes. Perfecto. Como para poner en comparativo. De todas maneras, a los oyentes que solamente estén escuchando, Sí, les comento, digamos, Milei es el presidente con menos representatividad legislativa Exacto. de toda la historia democrática argentina. sí. No hay ningún precedente que tenga esta inferioridad legislativa en ambas cámaras. Digamos, tiene 7 senadores en el Senado, en la Cámara Alta, y ahí está. Fíjense que ahí está en la comparación por cada presidente. Digamos, Sí, lo vamos viendo. Milei, fíjense cómo las barras son, digamos, la cantidad de senadores y diputados. Sí, Y sí, tiene aproximadamente 35 diputados, digamos. claro. Para poner los niveles no le alcanza para nada. Digamos. Sí. Sí o sí necesita- Sin alianza. claro. Sin alianza. Alianza. Ahora bien, acá en un plano político entra a jugar el rol que ocuparán, por ejemplo, la UCR, digamos, que tiene la misma cantidad de diputados que tiene la Libertad Avanza, tiene 35 diputados. Claro. El bloque de la UCR que se ha formado, digamos, ahí entra lo que quieren hacer esos bloques. A ver, recordemos un poco el escenario. Unión por la Patria tiene 102 diputados. Ujú. La UCR tiene 35. Si la Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical se oponen, el decreto no sale. Claro. En senadores y en diputados. Claro. Si la UCR tiene la facultad, porque piensa que representa así a sus electores, de arreglar en un término legislativo, ni siquiera lo digo en un término peyorativo, el decreto puede pasar, digamos. ¿Por qué? Porque hay un claro gobierno del PRO, digamos. Claro. Sí. Que puso ministro de Economía, Claro. que puso ministro de Defensa, Sí. que puso y que ahora además pone al articulador de todo este proyecto de decreto a Sturzenegger, que fue su ministro, Claro. su banquero central en el gobierno, digamos. Ujú. O sea, hay un clarísimo cogobierno del PRO. Sí, Entonces, sí. Milei va a contar con esos votos. Se va a definir, digamos, hoy más que, a mí un poco un chiste que me gustaba es que hoy no estamos en las manos de las fuerzas del cielo, sino que son las fuerzas de la UCR. Hoy Claro. un poco el país está en esas manos, digamos, en lo que quiere hacer el Comité Nacional de la UCR, lo que quieren hacer sus senadores y lo que quieren hacer sus diputados. Quedamos ahí como un poco librados a eso, a su decisión, digamos. Sí, es un poco eso, sí. O sea, a ver, recordemos que la UCR acaba de elegir presidente del Comité Nacional, Ujú. Sí. que es Martín Lustó. Martín Lustó. Sí. Sí. Debo decir, acá no podemos equivocar todo en términos de pronóstico político, debo decir que es una buena noticia. Claro. Para quienes no quieren que este decreto pase, eso es una buena noticia. Claro. ¿Por qué? Porque es la línea menos ortodoxa, digamos, dentro de la UCR. Claro. Digamos, a diferencia del grupo Malbec, que era quien tenía un poco el control Claro. de la UCR hasta este momento. Ujú. Bueno, es un Después, buen dato ese puede pasar. también. Bueno, es buen dato, digo eso también para tenerlo en cuenta, eso que mencionabas recién. Hay que ver si después no aparece Don Billetín o algún carguín que le ofrezcan ahí a Lustó a cambio de que terminen aceptando y votando esto. Pero bueno, eso no se puede hacer No se futurología, puede. eso habrá que verlo. Lo cierto es que, bueno, todo este decreto anunciado anoche, más los anuncios de Caputo la semana pasada, han generado una reacción importante por parte de un sector de la población, al menos, que anoche ya se manifestó con cacerolazos y con algunos movimientos y han marchado incluso en algunos puntos del país. Hoy también, en este momento, se están llevando adelante algunas manifestaciones
y movilizaciones en la calle, en las cuales parece que el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich no estaría funcionando o no se estaría poniendo en funcionamiento por una cuestión de que, claro, es la clase media. El antipiquete se ve que era contra los de la izquierda de ayer, no sé, Sí. contra los que consideran piqueteros, ¿no? Un paréntesis a eso, digamos. Otra Sí. cosa que va a ser puesto a la justicia respecto a su legalidad. Digamos. Claro. Dudo cuál es la legalidad de hacer un cálculo respecto al operativo de seguridad y pasárselo a las organizaciones sociales, digamos. No, o sea, no lo sé. Claro, bueno, porque Me eso parece un poco raro. se habló también y recién justamente estaba leyendo ahí unas publicaciones que supuestamente se va a calcular cuánto fue el costo del operativo que se le va a pasar a las organizaciones de izquierda y que si no lo pagan, dicen, les van a quitar la personería. Una cosa No, así. pero eso es una dictadura ya, ¿no? Claro. O sea, recordemos que la seguridad interna es una potestad que el Estado le debe a los ciudadanos. Claro. No una potestad que pueda arrogarse para comprársela. Claro. No, Digamos, claro. más allá de las tasas impositivas que le cobra el Estado a los ciudadanos. De Sí. manera La está tiene que perfecto, garantizar el Estado, claro. Claro, pero ahora arrogarse la potestad de cobrarle una tasa Disparate. extraordinaria, por supongamos, a un grupo determinado, Un disparate. dudo que sea legal. No, porque además como se lo cobran, en todo caso se los quieren cobrar a los de la izquierda que hicieron la movilización ayer, a las organizaciones sociales Sí. que movilizaron ayer, se lo deberían cobrar entonces también a los clubes de fútbol, por ejemplo, cuando la policía hace todos los operativos de corte cuando hay un partido, Claro. o a las distintas religiones cuando hacen alguna Claro. movilización muy grande y tienen que cortar las calles. O sea, con esas a las maratones que hacen en Buenos Aires, por ejemplo, cuando, o sea, no tiene ningún tipo de sentido, es una cosa irrisoria, porque Claro. algunos sí y otros no. Sí, si quieren podemos repasar un poco algunos puntos. Dale. Del decreto. Sí, Dale, sí, nos dale. interesa, dale, perfecto. Yo dividiría nuevamente ahora los decretos en tres zonas más importantes, digamos. Alquileres, que fue como, digamos, resonó por su propia importancia, que fue el primer anuncio, digamos, derogación de la ley de alquileres, la nueva, digamos, no la vieja. Horrible. La vieja ya había sido modificada, Ujú. la nueva, Horrible. totalmente derogada. Bueno, ahora rige el Código Civil y Comercial, que un poco, digamos, para quien alquila, el Código Civil y Comercial, más o menos la única restricción que pone es que el plazo del contrato tiene que ser de 2 años. Respecto a la moneda y al índice de actualización, no hay ningún tipo de restricción salvo el arreglo entre las partes. Sí, hasta como se puede para- pagar con Bitcoin, ¿no? Sí, la moneda, bueno, Sí. eso es otra cosa que también quería decir. Algo que también, nuevamente, con tanto ruido, digamos, porque Sí. también un poco, yo creo que la estrategia, esto es un análisis mío, un Sí. poco la estrategia es hacer mucho ruido. Hacer mucho ruido para que pasen cosas por debajo, digamos, del puente. Claro. Lo que queda implícito un poco entre los anuncios es que la idea de dolarización no fue abandonada para nada. Digamos. Esto de que los alquileres es uno de los precios de la economía más importantes, digamos. Sí, ¿Por qué? Porque alquilan un montón de personas. claro. Que el alquiler se pueda poner en cualquier tipo de moneda es un paso importante en decir, bueno, en algún momento vamos a dolarizar. Claro, así es. Claro. Establecer ese precedente. Ujú. ¿Por Sí. qué? Porque el Código Civil y Comercial prohíbe poner precios en dólares de los alquileres. Claro. Lo que ellos hicieron en el decreto es decir, bueno, no, los precios pueden ser en cualquier tipo de moneda. Ujú. Bueno, eso es Eso es importante. muy importante. Ahí está. Importante, esto para que lo sepan quienes alquilan, ¿no? Inquilinos. Sí. Digo porque Sí. yo creo que del 56% que votó Javier Milei, más de la mitad de esa cantidad de gente seguramente son inquilinos, Sí. seguramente alquilan. Evidentemente, no sé cómo van a hacer cuando de repente les empiecen a decir que el alquiler lo van a tener que pagar En en dólares. dólares y que los contratos van a ser con posibilidad de renuevo cada 3 meses y que no tiene obligación la persona que es dueña del inmueble no tiene obligación de avisarte si te quiere rajar, entonces de un día para otro te puede decir mañana me tenés Se que liberar termina- el se inmueble termina el y alquiler. dejas a la familia en la calle. Sí, una cosa importante por las dudas, para quien está con un contrato vigente, Ujú. para quien ya tiene un contrato firmado, el contrato sigue de la misma manera, digamos. Sí. Hasta que tenga que renovar. Hasta que tenga que renovar. Hasta que tenga que renovar. El Claro. problema es para aquellas personas que estén a punto, digamos, no sé, se le termine el contrato en diciembre y tengan que renovar, obviamente ya tienen que renovar Claro. con esta ley, digamos. Claro. Sí. Con esta no ley, No ley, digamos. claro, No. sin ley, o sea, Con la todo con la desregulado. no ley. Todo desregulado, sí.
Está bien. A mí un poco el paradigma que me gustaba un poco recordar es que Milei dijo, no sé si se acuerdan, en un discurso dijo, bueno, si me dan 20 años vamos a ser Estados Unidos, si me dan 35 vamos a ser Alemania. Bueno, Alemania, Berlín, que es su ciudad capital, tiene ley de alquileres. Claro. Sumamente restrictiva. Claro. O sea, como para poner un poco en visión cuáles son esos países que supuestamente miramos y a donde queremos ir, según este nuevo Poder Ejecutivo. Bueno, te quiero decir esto, que Alemania, el gobierno, hace casa, digamos, fabrica casa y la pone en alquiler, cosa que acá nunca lo va a hacer eso. Así que no vamos a ser Alemania. Sí. La ley, sobre todo de Berlín, que es ciudad capital, es sumamente restrictiva con el Airbnb, que es para turistas, digamos. Porque esa es una problemática, sobre todo si uno va a la ciudad de Buenos Aires, es muy problemática. ¿Por qué? Porque los propietarios deciden poner sus alquileres a pocos días para extranjeros, digamos. Claro. Eso limita muchísimo la oferta para aquellas personas nacionales, digamos. Sí. En segundo punto, que segunda zona es el trabajo, digamos. La legislación de contrato de trabajo. Fundamental, digamos. Nunca hubo una reforma de la ley de contrato de trabajo tan agresiva como esta. Pasaron, entre otras cosas, por ejemplo, pasan los periodos de prueba de 3 meses a 8 meses. Los despidos pueden ser justificados de una manera muchísimo más laxa. Se declara servicio esencial a la educación, por ejemplo. No pueden muchos servicios. No van a poder hacer paros, claro, no van a poder hacer paros. Mirá. No van a poder hacer paro. ¿Cómo lo explico? Digamos, no pueden hacer paro parando más del 25% de la actividad. Claro, o sea, sí o sí muchos docentes van a tener que seguir trabajando, supuestamente para garantizar la educación. Aunque estén en paro. Y eso achica muchísimo la posibilidad de movilización y la fuerza que tienen generalmente los distintos gremios para manifestarse, por ejemplo, si consideran que su salario no es el adecuado, ¿no? Básicamente eso. Claro. Sí, el 75% del servicio tiene que estar cubierto. Pero no solamente educación, sino también salud. Claro. Transporte también, creo. Salud, transporte también. Claro. Un montón de servicios son declarados como esenciales. Digamos, la trampa de esto es parar totalmente la movilización. Claro. O achicar, en todo caso, quitarle fuerza también a los gremios. Claro. Sí, quitarle muchísima fuerza. Claro. Y respecto a otra área que es el Estado, bueno, de derogación de la ley de góndolas. Digamos, porque cuando se dice, bueno, ¿qué es la ley? ¿Qué se deroga? Porque decir se deroga porque se deroga es como muy fácil. La ley de góndola un poco lo que establecía era que tenía que haber un poco de competencia, por ejemplo, son rubros muy concentrados, como por ejemplo el alimenticio. Digamos, te decía, por ejemplo, en el rubro alimenticio no puede haber menos de 5 marcas. Claro. ¿Por qué? Para evitar la concentración de mercado. Claro. Y también los lugares donde está puesta la mercadería para que se vea. También, sí, entre un montón de cosas. Lo que pasa es que, nuevamente, como este libro tiene 360 y pico de artículos, yo lo estuve leyendo todo el día, vos tenés que ir acá a ley que se deroga, vamos a ver qué se deroga, digamos, en esta ley, qué era lo que establecía. Bueno, ley de abastecimiento, que por ejemplo, un ejemplo de cuando funcionó, y funcionó muy bien la ley de abastecimiento, fue en la pandemia. La ley de abastecimiento lo que implica es que en momentos de crisis, el Estado puede tomar la potestad de regular precios para que no sean imposibles de pagar para muchos consumidores. Por ejemplo, los barbijos en la pandemia. Claro. Ese fue un momento en donde la ley de abastecimiento funcionó. Claro. Ley de tierra, bueno, algo que mencionaba, me parece, Enzo, en el principio del programa, la ley de tierra, que no permitía que un extranjero comprara más de 1000 hectáreas en el país. Horrible. Bueno, justo que mencionás lo de ley de tierras, estaba mirando ahora acá que salía un comunicado de la Federación Agraria Argentina respecto a ese tema y dijo: nuestro rechazo a la apertura irrestricta de las compras de tierras por parte de extranjeros. Federación Agraria Argentina, que sacó este comunicado también. Sí, es que nuevamente es una guerra a cielo abierto a muchísimos sectores a la vez. Claro. No hay sector por tocar, digamos. Apuntan contra todo. Si vos tenés que dar tu opinión sobre esto, digo, haciendo un análisis que nosotros también por ahí individualmente lo podemos hacer, pero ¿creés que tiene que ver, o sea, esto de arremeter contra todo en los primeros
10, 12, 15 días de gobierno? ¿Crees que tiene que ver justamente con que ellos todavía sienten, es decir, imagino que lo sienten así porque ocurrió en la elección, que tienen la legitimidad del 56% de los argentinos y argentinas, porque si nos ponemos a pensar también y hacemos el cálculo, tienen un 56% de aprobación, digamos, por lo cual ganaron las elecciones, pero no es un 56% en realidad de argentinos y argentinas, porque es un 56% de los que estaban habilitados en el padrón electoral para ir a votar, de los que fueron a votar en realidad. Son alrededor de 14 millones de personas sobre un total de 46.000, 47.000, 47 millones, perdón, no 47.000, 47 millones. A mí me parece que esto es un análisis propio, a mí me parece que hay una frustración heredada de la época de Macri, digamos. ¿Por qué? Si algunos se toma el trabajo, a veces un poco tortuoso, de leer el libro de Macri, uno que se llama Primer Tiempo, sí. Sacó, mientras no era presidente, bueno, no lo es todavía, pero cuando gobernaba Alberto Fernández, un poco el diagnóstico del propio Macri de por qué fracasó es que no hizo las cosas rápido y no hizo las cosas más rápido y más fuerte, digamos. Claro. Entonces, un poco el diagnóstico del propio Milei es, bueno, hagamos todo ya y rápido, y muy de shock. Ese es el propio diagnóstico, no quedarse sin tiempo. Ese es el propio diagnóstico de lo que hereda del propio Macri, porque tiene en las áreas más importantes esos funcionarios, ¿no? Toto Caputo, por ejemplo, en economía. Claro. Bueno, ese es el diagnóstico. Importante también esto que nos mencionás, digamos, también para ir viendo los puntos de vista, ¿no? Ir analizando un poquito todo lo que tiene que ver con este decreto de necesidad de urgencia, este DNU de anoche, que bueno, viene siendo también otro gran golpe, además de que no es lo último, porque el propio Milei dijo, espérense porque viene más, o sea, viene con más cosas para los próximos días. Realmente no sé cuánto se puede aguantar, hasta cuánto vamos a estar, cuánto tiempo más vamos a poder estar así, sobre todo porque la propia clase media, y no solo la clase media, sino también grandes sectores. Por ejemplo, decía recién, Federación Agraria Argentina y otros tantos sectores ya se han manifestado también los que tienen que ver con las farmacéuticas, se han manifestado también los que tienen que ver con el turismo, porque también fue golpeando a todos y bueno, y va a haber una respuesta por parte de todos estos sectores, supongo. ¿Vos tenés alguna opinión cómo, digamos, organizarse? ¿Qué mirás vos para poder frenar toda esta situación? ¿Tenés alguna idea? A mí me parece que también en un punto y dándole un gran sentido a favor de la estrategia política de esta, me parece que hay algo que tener en cuenta, que el peronismo llega con Alberto Fernández como presidente de su partido, digamos. Llega sumamente golpeado después de una elección y en un momento muy difícil, digamos. Sí, un Alberto Fernández que ni siquiera se puede. Bueno, hablábamos justo hoy también un poco con Enzo, fuera de los micrófonos, de Guillermo Moreno, que está hablando mucho ahora, habló mucho también en la campaña y demás, que dice, bueno, Alberto Fernández no es peronista, es socialdemócrata, él mismo dijo que era socialdemócrata, y terminar viendo como presidente del espacio justamente un Alberto Fernández que se fue cabeza gacha prácticamente, no se sabe dónde está en este momento, no ha dicho absolutamente nada, o sea, muestra realmente cuál es la situación del peronismo actualmente, ¿no? Y la necesidad de reconstrucción. Hoy sacó un tuit Alberto Fernández, dijo que se estaba yendo a España para las fiestas y que bueno, volvía después de la fiesta a luchar. Sí. Creo que literalmente. Pero bueno, más allá de las opiniones que cada uno tenga del gobierno de Alberto Fernández, que particularmente las mías son bastante malas, es el presidente del Partido Socialista, digamos. Sí, por ahora sí. El problema es que hoy el peronismo necesita una reconstrucción rápida y veloz. ¿Por qué? Porque los cambios son ya y la oposición tiene que ser ya, no puede esperar. Sí. Y por otra parte, respecto a la sociedad civil, yo creo que no estamos en el punto de mayor protesta social. ¿Por qué? Porque todavía, por ejemplo, no llegaron la boleta de la luz y el gas a las casas. Claro. O sea, cuando eso pase, vamos a ver cuál es el grado de respuesta. Tal vez puede ser muy bueno y, digamos, la sociedad piensa que hay que hacer este sacrificio y demás, y están totalmente en consonancia con el Poder Ejecutivo, que es una posibilidad. Ahora, hasta en tanto no llegue la boleta de la luz, no llegue la boleta del gas, no llegue el aumento de las prepagas, que fue otro de los... Claro, los medicamentos. Los medicamentos, o sea, hasta que no se sienta el rigor del ajuste en la sociedad, no sabemos cuál va a ser el impacto, cuál va a ser la protesta social. Digamos, porque yo tengo una duda, y tengo la duda desde que ganó Milei. Milei es el único candidato, y en eso tiene un gran punto, que ganó diciendo que va a ajustar.
es el único candidato en la historia de la democracia argentina diciendo, bueno, yo voy a ajustar. Sí, pero ojo, dijo que iba a ajustar a la casta, y no a la gente. A la y ahora, política. claro. Está bien, pero yo no puedo, por lo menos yo no puedo decir que Milei no haya dicho lo que iba a hacer. En ese sentido, es a su favor que fue honesto. Sí, mucha gente Ahora, incluso de la que lo votó, o sea, lo votaba, pero igual descreía de que iba a hacer cosas, porque, por ejemplo, con lo del aumento de los colectivos o la quita de los subsidios, decían, bueno, yo lo voto a Milei, pero ¿sabés que va a aumentar el colectivo, va a sacar los subsidios? No, eso no lo va a hacer, lo voto, pero igual eso sé que no lo va a hacer, y bueno, y lo está haciendo. Sí, ahora, mi punto es, mi duda de acá en más es cuánta legitimidad política y social va a tener este ajuste, digamos. Porque la gente lo votó. ¿Cuánto dura esa legitimidad? Yo no lo sé. Claro. Y mucho de la suerte de estas leyes, de estas reformas y de este viraje económico total y absoluto va a depender de eso. De cuánto el sector social que lo votó y lo apoyó en consonancia con un voto que, bueno, que yo entiendo porque es una esperanza a un gobierno que fue muy malo el anterior, lo va a apoyar. Digamos, eso es importante. Como esto que decía Enzo, hay que ver, por ejemplo, cuando se sienta el rigor en el ajuste de los medicamentos, cuando se sienta el rigor en las prepagas, cuando se sienta el rigor en la boleta de la luz y la boleta del gas. Es un desastre. Y cuando se sienta el impacto en el salario, digamos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque un poco, si podemos compartir la imagen, me parece que es la número 1, para ilustrar este punto, el salario viene recontra golpeado. Viene para abajo. Muy golpeado. Sí. Desde el gobierno de Macri para acá no hace otra cosa que descender. El formal, el informal, incluso más. Sí. Claro. Hay que ver cuántos sacrificios se le puede pedir a la sociedad y cuánto va a aguantar, digamos, esa legitimidad política que tiene el presidente porque ganó. Claro. Sí, ¿hasta cuánto está dispuesto? Porque también es cierto eso, ¿no? Que incluso los propios votantes, cuando se empiecen a encontrar, porque una cosa es que te digan, bueno, sí, hay que aguantarlo, esta luna de miel, digamos, que va a tener este veranito después de haber sido electo presidente Javier Milei, ¿hasta cuánto va a poder aguantar su propio electorado, incluso digo? Porque el resto yo creo que los que no lo votaron ya saben cómo viene la mano, ya saben hasta dónde pueden aguantar o no, ya se acuerdan de lo que fue el gobierno de Macri y lo que fue el 2001. Entonces, bueno, hay que ver cuánto aguanta el propio electorado de Javier Milei. Lo que él propiamente dijo, que era un economista que era experto en economía sin plata o con plata, cosa que no es real, porque evidentemente no hay plata ahora y ajusta a la gente. Dijo que en 3 meses iban a pulverizar la inflación y ahora están diciendo que por lo menos por 6 meses va a haber inflación de un 30, 40, 50 o 60%, no se sabe cuánto. Ahí está el gráfico que compartía, le decíamos. Esa es la evolución del salario real, digamos, los trabajadores registrados. Acá no estamos teniendo en cuenta a los registrados, que les fue muchísimo peor, bastante peor. Digamos, si tomamos el 2015 como, digamos, el 2015 como el salario base 100, digamos, en el momento ganaba 100, en términos reales. Sacamos el término de la nominalidad. Bueno, hoy ganás 74. Sí. Y con el, digamos, y a fines del gobierno de Mauricio Macri, pasaste de ganar 100 a ganar 77 en 4 años. Y hoy ganás 74. 74. O sea, ¿cuánto más va a resistir el salario real de las personas? Claro. ¿Por qué? Sí. No, dale. Y bueno, y el último gráfico que les pasé también, que es el único que queda, un poco muestra por qué. Porque esto está en consonancia con un plan, un supuesto plan de estabilización. Digamos que fue lo que la medida de Caputo el otro día. Si nosotros tomamos, ustedes se acuerdan la devaluación de Caputo que pasó el del dólar oficial de 3.50 a 800 y pico de pesos, 850 pesos, más o menos. Claro. Bueno, eso en términos económicos, que es lo que importa, digamos, en términos reales, eso equivale. ¿Ustedes se acuerdan de la devaluación de Duhalde que pasó el dólar de 1 a 4? A 4, sí. Bueno, que era una devaluación brutal. Del tipo de cambio. Bueno, esos dos dólares, digamos, el dólar de 4 del 2002 y el dólar de 850 de ahora son equivalentes. Claro. O sea, en términos reales es lo mismo. Es lo mismo, claro. Sí. Valentín, te quería hacer una consulta para que dé tu opinión. ¿Qué va a pasar con los jubilados y con los medicamentos que le otorgan a los jubilados con mucho descuento y algunos sin cargo? A mí me parece que no conozco el pormenor de la ley. Yo digamos, tampoco, porque no se habló, parece. De la ley. Lo que sí te puedo decir es en lo general que el decreto es una inspiración, digamos, lo principal es la desregulación total
de los precios de la economía. Mm. Así que, como la desregulación es total y la inflación es creciente, bueno, no espero otra cosa que un aumento. Claro. Y un aumento fuerte. Y además otra cosa de la que se habló en estos días fue de cambiar la ley de jubilación. Sí, cambiaron la ley de movilidad, la anularon ya. Va a ser por decreto. No sé, va a ser por decreto creo que el aumento. va a ser por decreto, digamos. Sí. Eso depende de cuánto se quiere aumentar. Ahora bien, a mí me parece que, de nuevo, a mí una metáfora que me gusta para ponerlo bien en simple, un plan de estabilización es como un barquito. Digamos, cuando vos tenés inflación, el barquito va bien rápido. Rápido, vamos, va navegando. La gracia de un plan de estabilización es como poner el ancla, digamos. Anclamos el barco para que pare. Ahora, ¿qué usas como ancla para que pare el barquito, digamos, para que pare la inflación? Esa es una decisión política. Claro. Yo creo que la decisión política del gobierno es que el ancla sea el salario real de los trabajadores y de los jubilados. Claro. O sea, el ancla claramente es el salario. Claro, seguramente. Sí. Y además las indemnizaciones, además todas las prerrogativas que tiene un trabajador hoy, sí. Sí, a mí me parece que ahí sería mejor. Hay un montón de abogados laboralistas Sí. saben muchísimo más que yo, pero sí, hay una modificación total de la ley de contrato de trabajo. Sí. Que no sé cuánto será el impacto, digamos, a largo plazo. Horrible todo. Horrible todo. Bueno, pero muy clarificador tu análisis, Valentín. Nosotros tenemos que agradecerte porque venía bien. Nosotros estamos ya en el penúltimo programa de este ciclo 2023. Sí. Esperábamos que el final de este año sea distinto, ¿no? Pero bueno, nos toca con toda esta información, con todo lo que está aconteciendo hora a hora, minuto a minuto en estos días además, y no nos queríamos perder la posibilidad de un análisis justamente del decreto de ayer, de por lo menos de lo principal, de lo que se mencionó, de este decretazo además, que vamos a tener que ir analizando con tiempo, de a poco cada uno, ir mirándolo, ir pensando realmente en cómo nos va a afectar esto, pero bueno, de nuestra parte, realmente agradecerte por todo este análisis. Digo, y además comprometerte para febrero, marzo, volver a charlar, si podemos, cuando recomencemos. Cuando ustedes quieran. Bárbaro. Y les agradezco muchísimo la invitación para pensar en conjunto. Seguramente que sí. Bueno, Valentín, muchas gracias entonces nuevamente por este rato de tiempo, por tu análisis. Y bueno, nada, que tengas un buen fin de año. Esperemos que no sea tan duro el que se viene. Ya veremos. Seguramente nos estaremos encontrando para charlar nuevamente sobre este tema. Gracias. Gracias. Felices fiestas. Nos vemos. Un abrazo. Igualmente. Bueno, Enzo, gran análisis que hacíamos recién con Valentín. Entonces, sí. Valentín Darquizán, decíamos, estudiante de 5º año de la licenciatura en Economía de la UNR, que estuvo aquí para contarnos un poquito algunos pormenores y cuestiones importantes de este decretazo del DNU anunciado anoche por Javier Milei.